Apple ha lanzado la segunda beta de iOS 18.5 y en este video te estaré contando todo lo nuevo y los cambios que hemos encontrado. Así que comencemos. Comencemos hablando de cuánto espacio ocupa esta actualización, y es que al momento de actualizarla en un iPhone 16 Pro Max, que es el teléfono que yo tengo aquí, pesó más o menos 1.02 GB, así que sin duda alguna más liviana que la pasada beta de la primera de iOS 18.5, que prácticamente tuvimos que descargar todo el sistema operativo otra vez porque pesaba sobre casi 8 GB. Si vamos al número de versión, cuando vamos a la parte de información y la versión de iOS 18.5, vemos que ahora tenemos una F al final de esta serie de números. Anteriormente teníamos una letra G, lo que significa que obviamente pues Apple se está moviendo hacia atrás, y para las personas que quizás son nuevas en esta parte, Apple se va moviendo hacia el principio del abecedario, así que todavía faltan sin duda alguna varias versiones beta para poder llegar a la A, que sería la última versión beta para antes del lanzamiento de la versión final. Así que yo creo que estaremos viendo todavía varias versiones beta más, pero eso te lo estaré contando en la parte final de este video, cuando hablemos de cuándo estaremos viendo el lanzamiento oficial de iOS 18.5. Si hablamos de cuáles son los errores que se corrigieron en la pasada beta a esta segunda versión, aquí encontramos algunos problemas en la parte de la aplicación de Apple Vision Pro, que supuestamente se abría en negro. Pues ahora eso se ha resuelto en esta actualización de la segunda beta de iOS 18.5, y aquí tenemos otras cosas que realmente son enfocadas más en desarrolladores. Lo único que aquí mencionan es que se ha resuelto algún problema con las herramientas de escritura, pero realmente esto es algo bastante complejo, que yo no soy un desarrollador para poder entender exactamente lo que dice, pero en esencia se han corregido algunos errores, pero como puedes ver, nada prácticamente grande en cuestión de los errores. Así que déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cómo te ha ido con la pasada versión de iOS 18.5 beta 1, para ver si entonces ahora con esta versión pues se han resuelto esos problemas. Pasemos ahora a hablar sobre las nuevas cosas entre comillas que encontramos en esta segunda beta de iOS 18.5, y realmente esto parece como un déjà vu, algo que se sigue repitiendo, y es que ahora con esta segunda beta Apple ha traído de regreso la función del botón trasero, de cuando activas en la parte trasera el doble toque para poder activar diferentes funciones. Pues Apple trajo en la parte de la versión beta de iOS 18.5, la beta 1, trajo el botoncito aquí de poder mostrar un mensaje de cuando se activa este botón, para que entonces te aparezca que un mensaje de que en efecto apretaste o activaste esta función del botón posterior de tu dispositivo. Vamos ahora aquí a probarlo para ver si entonces aparece la señal, y puedes ver que cuando toco aquí en la parte trasera, hago el doble toque, me aparece entonces ese mensaje indicándome de que se logró con efecto y con 100% funcionamiento esta parte del toque posterior. Obviamente lo puedes apagar, pero considero que es una función bastante interesante para que puedas saber si en efecto se activó ese doble toque o no. Para poder hablarte del otro cambio que encontramos en esta versión beta 2 de iOS 18.5, tengo que traer aquí a mi iPhone 15 Pro, que todavía tiene iOS 18.4, la versión beta que tenía todavía los botones de recuperar todo o eliminar todo, como puedes ver aquí abajo en la parte inferior de esta versión de iOS 18.4. Y aunque anteriormente en la versión beta 1 de iOS 18.5 Apple había traído esos botones, pues ahora en la segunda beta Apple vuelve a removerlos, así que estamos viendo este cambio de parte de Apple. La compañía no se decide en qué hacer, si esto va a ser una función o no, que será parte de iOS 18.5, porque la hemos visto en iOS 18.4, como puedes ver aquí, pero muchas personas pensaban que ahora estaría siendo presente en iOS 18.5, pero Apple la volvió a remover con esta segunda beta, así que en efecto no sabemos qué estará pasando, si será una función de iOS 18.5 quizás en la próxima beta, o si Apple simplemente está jugando con estas funciones y no sabemos qué estará pasando, así que seguiremos bien pendientes para ver si en una próxima versión beta esta función regresa o no. Oye, si te está gustando este video, considera darle like y suscribirte. La gran mayoría de las personas ven este tipo de video y no se suscriben, así que ayúdame suscribiéndote aquí en el canal para poder lograr mi meta de llegar a 100,000 suscriptores este año. Lo otro que Apple también resolvió en la pasada beta de iOS 18.5 beta 1 es la actualización para los AirPods Max, que lo que tienen el puerto USB tipo C, para que permitan finalmente la función de poder tener el audio sin pérdidas, para que tenga una calidad excelente cuando se utiliza el puerto USB tipo C. Pues esa actualización se había detenido, que se suponía que estaría llegando con iOS 18.4, pues ahora Apple resolvió los problemas que tenía con el lanzamiento de esta actualización, para que ahora finalmente estos audífonos de Apple pues puedan tener acceso a esta función.
Luego de contarte todas estas pequeñas cosas de la segunda beta de iOS 18.5, además de este lanzamiento, es posible que entonces veamos muy pronto el lanzamiento de iOS 18.4.1, ya que dentro del portal de Mark Rumors ellos aseguran que ya tienen registrados varios equipos con esta actualización de iOS 18.4.1 visitando su página. Esto es posible que esté llegando para resolver algunos de los problemas que se identificaron dentro de iOS 18.4, como de desempeño y de funcionamiento, y quizás algunos aspectos de seguridad, pero como es una versión pequeña .1 de iOS 18.4, no estaremos viendo versiones beta de esta actualización, así que seguramente estaremos viendo algo de parte de Apple, ya sea esta semana o la próxima, para que tengamos finalmente una versión que mejore un poco el desempeño y los problemas que las personas han tenido con iOS 18.4. Otra noticia que apareció tan reciente como hoy es que han salido nuevos reportes que aseguran que Tim Cook, el jefe de Apple, tiene los ojos bien puestos en ser el primero, o que Apple sea la primera en crear unas verdaderas gafas con realidad aumentada, o estos lentes que permiten pues ver elementos digitales encima del mundo real antes que Meta. Parece que este ejecutivo está bien enfocado en lograr esto, ya que el reporte asegura que a Tim Cook no le importa nada más que lograr esto, así que ya veremos qué estará pasando. Sin embargo, para Apple creo que se le complica todo esto, porque como la compañía apostó primero a la llegada de un Apple Vision Pro, un equipo sustancialmente complejo y difícil de manufacturar, en vez de hacer algo un poco más sencillo, como es el caso de unas gafas o lentes como hizo Meta, con varias funciones interesantes y también inteligentes. Así que ya veremos qué estará pasando, si Apple va a poder lograr hacer esto primero de lo que va a estar primero que Meta, que se supone que tiene más ventaja para poder lograr esto. En mi caso, a mí me hubiera encantado que Apple hubiera lanzado mejor unas gafas como las de Meta, con excelentes cámaras, como también con excelente tecnología de audio, como ya tienen con los AirPods, pero en vez la compañía lanzó un Apple Vision Pro. Así que yo creo que para Apple este barco de poder lanzar unas gafas inteligentes primero que Meta, creo que ha zarpado, pero ya veremos si Apple tiene quizás algún secreto dentro de sus laboratorios para poder justificar y adelantarse bastante a lo que ha estado haciendo Meta. Bueno, hablemos ahora del lanzamiento de iOS 18.5, y como te mostré, todavía vamos por la letra F, así que es posible que hagamos todavía varias betas más de iOS 18.5. Es posible también que Apple brinque varias betas o varias letras de este sistema de las letras que la compañía utiliza, para que hagamos quizás menos betas de lo que se esperaba, porque como puedes ver, pues iOS 18.5 no trajo grandes funciones ni grandes cambios para justificar tantas versiones beta. Sin embargo, si nos dejamos llevar por la historia, Apple lanzó iOS 17.5 el 14 de mayo, lanzó iOS 18.5 el 15 de mayo y iOS 15.5 el 16 de mayo, así que sin duda alguna debemos estar viendo un lanzamiento de iOS 18.5 en algún momento, quizás en esta segunda o tercera semana de mayo. Es posible que veamos quizás una beta más la semana que viene o dentro de 2 semanas, para que entonces veamos un lanzamiento para los desarrolladores, para la versión final o la versión RC, como se conoce internamente dentro de Apple, en algún momento quizás para el 5 de mayo, para que tengamos un lanzamiento oficial para todas las personas en algún momento, ya sea entre el 12, 13 o 14 de mayo. Obviamente esto simplemente es un análisis dejándome llevar por la historia de lo que ha hecho Apple en años anteriores. Para nada es algo oficial. Apple no tiende a decir cuándo estará lanzando estas actualizaciones, especialmente estas que son un poco más pequeñas, así que ya veremos qué estará pasando, si estaremos viéndola quizás un poco más atrasada o un poco más adelantada, considerando que pues obviamente no estaremos viendo grandes cambios dentro de iOS 18.5. Y con ese último detalle te he contado todo lo nuevo que está presente en esta segunda beta de iOS 18.5, como también un poco de noticias y detalles de lo que estará haciendo Apple durante las próximas semanas. Obviamente yo seguiré probando esta versión beta para ver cómo me va durante la semana, y estaré reportando sobre lo que pase durante los próximos días, así que sigue pendiente aquí al canal y a mis redes sociales para no te pierdas nada de lo que estaré anunciando sobre eso. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber cómo te va con esta versión beta, o si te quedaste en iOS 18.4, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.